En aquella mañana calurosa en Ciudad de México, el jardín de la mansión del Valle olía a jazmín y pretencios. Fue el compromiso del empresario Ignacio con la hija del político, Renata Zamudio. Hombres con trajes caros y mujeres con vestidos de seda sonreían con copas de cristal, mientras el pequeño Mateo, el hijo del jefe, jugaba solo cerca de los parterres. Ninguno de ellos se dio cuenta del riesgo, pero ella lo vio. Lupita llevaba un cubo y un paño manchados de cloro cuando sintió que el silencio cambiaba. Un silbido bajo y seco cortó el aire como advertencia. Y luego el grito. El chico estaba a pocos pasos de una serpiente de escamas oscuras, inmóvil como si esperara el momento adecuado para atacar. Los invitados se retiraron. Algunos grababan con sus teléfonos móviles, pero solo una mujer actuó. Corrió sin pensar. Le temblaban las manos. El paño mojado se deslizó entre sus dedos, pero la lanzó sobre la serpiente con precisión, en un gesto que le recordó el pasado que tanto intentó olvidar. ¿Cuántas mujeres han salvado vidas en silencio y sin embargo han sido tratadas como si nada? Esto no es solo una historia de veneno. Se trata de coraje, de verdades ocultas y de una señora de la limpieza que se atrevió a enfrentarse al mal con sus propias manos. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa. No todo lo que gatea es un animal. A veces, lo que se mueve en la oscuridad, silencioso y traicionero, es la imagen de alguien que sonríe mientras finge amar. En una mañana dorada en Polanco, un niño inocente estaba a un paso de la muerte. Apareció una serpiente donde no debía, como si la hubieran colocado con sus propias manos. Y mientras todos se alejaban, grabados o fingiendo no ver, fue una mujer sencilla, con aspecto cansado y uniforme azul, quien se lanzó ante el peligro. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que el verdadero veneno aún estaba por llegar. Si tú, como Lupita, crees que el valor no depende de la riqueza y que lo bueno, incluso el silencio, debe ser protegido, así que esta historia también es tuya. Si alguna vez has sentido que el mundo te ignoraba incluso cuando hacías todo por todos, te lo ruego, ayúdame a contar esta historia. Deja un like, suscríbete y quédate conmigo, porque Lupita no quiere aplausos, solo quiere ser escuchada, y quizá hoy sea el día en que alguien como ella por fin sea vista. El autobús se balanceaba por las calles accidentadas de Iztapalapa, mientras Lupita se aferraba con fuerza a la bolsa con su uniforme limpio. Todavía era de noche cuando salió de casa, dejando una tetera preparada junto a la cama de su hermana mayor, que tosía mientras dormía. Antes de cerrar la puerta con llave, miró hacia atrás. La habitación sencilla, las paredes descascaralladas, el silencio de la pobreza, y respiró hondo, como si se preparara para enfrentarse a otro mundo. El viaje a Polanco duró casi 2 horas. En el camino, observó las transformaciones de la ciudad, de los bloques a los muros de cristal, desde los olores a pan y grasa hasta los perfumes artificiales de las avenidas anchas. Cuando salió del colectivo, se alisó el pelo con las manos y se llevó la placa bordada con su nombre, Lupita Duarte, Servicios Generales. La mansión del Valle ocupaba media manzana, con sus altos muros y cámaras en cada esquina. La entrada estaba custodiada por 2 guardias de seguridad que apenas levantaban la vista cuando pasaba. Ya conocían a esa mujer pequeña, de pasos rápidos y ojos atentos. Nadie la notó, pero ella lo veía todo. El suelo de la cocina brillaba como un espejo. Lupita se arrodilló en silencio, limpiando con un paño empapado en desinfectante. A su alrededor, la voz de sus amas resonaba en risas contenidas, llamadas telefónicas, exigencias. Renata Zamudio, la futura señora del Valle, pasaba con vestidos impecables y perfume amaderado que invadía el pasillo incluso antes de su llegada.
Si terminas ahí, limpia los rodapiés del pasillo, ¿vale? Dijo con un tono demasiado dulce para ser verdad. Era como si sonriera con los labios y escupiera con los ojos. Renata era hija de un exgobernador de Veracruz y transmitía en sus gestos la arrogancia de quienes nunca habían oído un no. Fingió no ver a Lupita, pero supervisó cada uno de sus pasos. Ignacio, el jefe, estaba hecho de otra frialdad. Un empresario de grandes empresas, siempre al teléfono, siempre distante. Vivía allí, pero rara vez dormía en casa. Sus decisiones se tomaban en cenas discretas, viajes a Querétaro o reuniones silenciosas con inversores. En la mansión, él era solo una sombra bien vestida. El único alma viva en ese lugar de mármol era el pequeño Mateo, hijo de Ignacio con un antiguo empleado que desapareció de la noche a la mañana. El niño creció entre canguros rotativos y juguetes demasiado caros para tocarlos. Lupita fue la única constante en su corta vida. La llamó tía Lu y corrió hacia ella cuando su padre subió al coche sin mirar atrás. Ella le saludó con los brazos empapados en jabón, el delantal manchado y una sonrisa triste, porque el amor, a veces, es simplemente presencia constante. Hoy soñé con una serpiente, tía Lu, pero no me mordió. Simplemente me quedé mirando, dijo una mañana mientras bebía leche con chocolate en la cocina. Lupita se quedó paralizada, tragó saliva y cambió de tema. Porque hay heridas que el tiempo intenta curar, pero solo hace falta una frase para sangrar de nuevo. Hace años, antes de llegar a la capital, trabajó en el zoológico Tuxtla Gutiérrez en el sur de México. Era cuidadora de animales, y una de las mejores. Pero un accidente lo cambió todo. Una serpiente escapó de la habitación del bebé. Un compañero fue picado y no se resistió. El caso fue encubierto. Lupita dimitió. Nunca volvió a tocar ningún animal. Desde entonces, cada vez que olía la tierra mojada, algo dentro de ella temblaba. Pero en la mansión nadie lo sabía. Para todos, ella era solo la señora de la limpieza que guardaba silencio y seguía órdenes. La mujer que desaparecía por los pasillos, que nunca pedía nada, que coleccionaba migajas e historias con la misma delicadeza. Mientras Renata organizaba el compromiso con columnas de flores e invitaciones doradas, Lupita fregaba los baños en silencio. Ella fue quien descubrió manchas invisibles, grietas en las paredes y secretos en los ojos. Vio cómo Damián, el conductor, se detenía demasiado tiempo en la habitación de una criada nueva. Como Renata llamaba 3 veces al día a alguien a quien llamaba mi querida con una voz diferente. Como Mateo lloraba por la noche por una madre que no sabía dónde estaba. Y aunque lo viera todo, Lupita lo conservó. Tragar. Amasó los dolores profundos en su pecho y los transformó en cuidado. Porque ser invisible a veces era la única forma de sobrevivir en ese mundo de cristal y veneno. Esa mañana, mientras fregaba en el salón principal, oyó a la ama de llaves decir que los encargados de catering traerían animales exóticos a la decoración del jardín el día del compromiso. «Incluso habrá pavos reales, ¿te lo puedes creer?», dijo la mujer riendo, pero Lupita se detuvo. Un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Animales vivos?», preguntó en voz baja. «Sí, algunas cosas elegantes. No me preguntes a mí, solo limpia donde ellos se lo digan». Miró por la ventana. El sol salía lentamente tras los edificios de Polanco, y en ese instante algo dentro de ella se rompió. Un presentimiento que venía de su cuerpo, de su piel, de su memoria. Algo no iba bien. Pausa. Lupita sostenía el cubo con las manos mojadas y sentía el corazón pesado. A veces lo peor es no ser ignorado, es percibirlo todo, guardarlo todo, sentirlo todo y no poder hacer nada. Ella era solo una señora de la limpieza, pero por dentro cargaba con el peso de toda una ciudad de mujeres que limpian el mundo mientras el mundo las mancha con desprecio.
Si alguna vez has sentido esto, esta mezcla de dolor e impotencia, comenta aquí. Me dice, lo entiendo, lo he vivido, es verdad, porque el dolor que se comparte pesa menos. Fuera, el jardinero preparó los bancales para los arreglos. Dentro de la casa, Renata sonreía a los visitantes. Y Lupita, en silencio, se preparó. No sabía lo que se avecinaba, pero su cuerpo lo sabía. El alma siente antes de que la mente comprenda, y en el corazón de esa mansión, donde todo parecía demasiado hermoso, algo se movía en la sombra, esperando el momento adecuado para atacar. El sábado llegó bochornoso, con el cielo demasiado despejado y un calor extraño que parecía pesar en el aire como una advertencia. La mansión del Valle estaba disfrazada de fiesta, pero el lujo gritaba más que celebraba. En la entrada, columnas cubiertas de orquídeas blancas formaban un portal celestial, mientras camareros enguantados de negro pasaban con bandejas plateadas y sonrisas entrenadas. Dentro, los pasillos resonaban con el sonido del cuarteto de cuerda, pero las notas sonaban disonantes, como si incluso la música supiera que algo iba mal. Lupita, con un uniforme azul impecable, circulaba entre los invitados que llevaban copas de champán que brillaban como oro líquido. Nadie la saludó, nadie la vio, pero lo vio todo. Observé las miradas intercambiadas, los besos que no tocaban los labios, las risas que se apagaban demasiado rápido. Renata, con un vestido ajustado color marfil, parecía una estatua viviente. Caminaba como si planeara, saludando a los invitados con palabras dulces y ojos fríos. Sin embargo, sus manos temblaban ligeramente, notó Lupita. Ignacio, el novio, pasaba de un grupo a otro como si estuviera fuera de su propio cuerpo, sonriendo a regañadientes, bebiendo más de lo habitual. Los amigos de Renata susurraban junto al espejo de la habitación oriental, alabando la decoración exagerada con tonos burlones. «Parece una boda narcopista», soltó uno de ellos riendo. El ambiente era festivo pero denso, como si algo allí estuviera a punto de romperse. Fuera, en el jardín lateral, Mateo corría solo entre los arbustos. Lupita le seguía con la mirada desde lejos, mientras recogía vasos olvidados y servilletas sucias. El chico jugaba con una piedra que había convertido en carro. A ningún adulto le importaba. La niñera se hizo selfies en la zona de la piscina y los guardias de seguridad solo vigilaban las puertas. Lupita sintió un escalofrío recorrerle la espalda al verlo acercarse al parche de bromelias. No podía explicar por qué, pero algo en esa parte del jardín la molestaba desde pequeña. Las flores parecían moverse con el viento, incluso cuando el aire estaba quieto. El olor allí era más fuerte, casi podrido, como si algo hubiera fermentado bajo tierra. Damián, el conductor, estaba cerca de la pared, fingiendo fumar. Intercambiaba miradas constantes con Renata, que le observaba desde el balcón del segundo piso, con expresión contenida. Lupita lo vio todo. Un rápido intercambio de miradas, un asentimiento casi imperceptible. Eso no era normal. El tiempo pareció estirarse en ese momento. Los pasos de Mateo se ralentizaron. Se detuvo, mirando fijamente las hojas. Dio un paso adelante. Lupita sintió que el corazón se le apretaba. Dejó caer la bandeja sobre la mesa y empezó a caminar hacia el chico. Pasos firmes, rápido, sin saber por qué, solo saber que tenía que irme. Y entonces sucedió. Un grito agudo cortó el aire, como cristal rompiéndose. Era el tipo de sonido que paraliza a una multitud. Todas las miradas se dirigieron al jardín. Lupita corrió. El grito había sido de Mateo, o alguien para él. El chico estaba allí, petrificado, mirando hacia abajo, y a unos centímetros de sus pies algo se movió entre las hojas, una forma oscura y serpentina. Lupita no pensó. La sangre hervía, y los pies se movían solos. Mientras todos se congelaban, grababan o retrocedían, ella corría hacia el peligro.
pero no tenía ni idea de qué guardaba esa serpiente en silencio. El grito rompió el velo del lujo y yace como una hoja que corta seda. Por un segundo todo se detuvo. El sonido del cuarteto de cuerda murió en el aire. La risa se evaporó. Las miradas se dirigieron hacia el jardín. Lupita corrió. El sencillo vestido que llevaba bajo el delantal estaba empapado en sudor. Los tacones de los invitados golpearon el suelo de piedra como una multitud de pánico. En medio del césped recién cortado, entre flores caras y jarrones italianos, Mateo permanecía inmóvil, con los ojos muy abiertos, mirando algo que se movía cerca del suelo. A pocos centímetros de sus pies, escamas verdes y negras brillaban como cristal mojado al sol. La serpiente se movía despacio, hipnotizada por la respiración del chico. El silencio gritaba más fuerte que todos. Nadie se movió, nadie actuó. Solo Lupita. Sus piernas temblaban, pero avanzó como si algo más fuerte que el miedo la tirara. Gritó con firmeza: «Mateo, no te muevas, mi niño, no te muevas». El chico pareció despertarse un segundo, pero volvió a quedarse paralizado. La serpiente se detuvo. Su cuerpo formó una S exacta, lista para el salto. Lupita reconoció el movimiento. La escena volvió como una vieja pesadilla. La guardería, la sirena, el compañero tirado en el suelo. Pero ahora era diferente. Ahora era un niño. Y era ella quien tenía que actuar. Rápido. En 2 segundos arrancó el paño para secar las manos que llevaba colgado de la cintura y lo sumergió en el cubo olvidado cerca del arbusto. Caminaba de lado, sin mirar nunca al animal. El corazón me latía en la garganta. Todos miraban sin respirar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, lanzó la tela con precisión directa sobre la cabeza de la serpiente. El movimiento provocó un espasmo en el reptil, que se encogió sobre sí mismo. Con la punta de una pala olvidada en el parterre, Lupita apartó el paño que cubría al animal del niño. Mateo gritó y corrió a sus brazos. Lupita le abrazó con fuerza, su cuerpo temblando, el sudor corriéndole por la espalda, las piernas flojas. El jardín estalló en gritos. Los invitados grababan, preguntaban, gritaban órdenes contradictorias. Una mujer se desmayó. Otros llamaron a seguridad, a la policía, quién sabe quién. Renata apareció corriendo escaleras abajo con el rostro asustado, pero los ojos fríos. Dios mío, el chico. ¿Quién dejó entrar a este animal aquí? Ignacio llegó poco después, atónito, preguntando qué había pasado. Mateo lloró aferrado al cuello de Lupita, como si esa fuera su única protección. Y así fue. Los guardias de seguridad, ahora con prisa, aparecieron con pistolas eléctricas e intentaron capturar al animal. Pero cuando abrieron la tela, se detuvieron. La serpiente no era común. Uno de los empleados reconoció: «Esto no es de aquí. Es una especie exótica. Podría ser del bosque de Veracruz o incluso de fuera del país». Lupita lo supo enseguida. Eso no fue casualidad. Una serpiente así no aparecería sola allí, en medio del jardín de Polanco, en medio de una fiesta tan cerca de la zona donde juegan los niños. Alguien puso eso ahí. Y la pregunta era: ¿por qué? Renata sollozó falsamente, secándose las lágrimas secas con un pañuelo de lino, diciendo que era inadmisible, que llamarían a los periódicos, que era culpa de seguridad. Ignacio, con el rostro pálido, tomó a su hijo en brazos, sin saber qué decir. «¿Está bien?», le preguntó a Lupita, apenas mirándola a los ojos. Ella asintió con la cabeza. El chico, aún temblando, no quería soltar a la señora de la limpieza. «Ella fue quien me salvó, papá. Era la tía Lu». El silencio se volvió pesado. Por primera vez, todos miraron a Lupita, y en ese momento no era invisible. Pero la mirada que recibió no era de gratitud, era incómodo, como si hubiera robado una escena que no le pertenecía. Damián, el conductor, observaba todo desde lejos con el rostro pálido.
Disimuló su respiración agitada y se secó el sudor de la frente con la manga de la camisa. Sus ojos se cruzaron con los de Renata por un segundo, y había algo ahí, un pacto, un secreto, algo que no debería estar a la vista, pero lo fue. Y Lupita lo vio todo. Los invitados comenzaron a dispersarse. La fiesta perdió su tono. El compromiso, por ahora, ha sido olvidado. Lupita fue relevada de las tareas y enviada a la lavandería. Una empleada más joven la ayudó a cambiarse de ropa sudorosa. «¿Estás loca, señora Lu? ¿Y si la mordieron?», dijo asustada. «No era momento de pensarlo», respondió, secándose el pelo con una toalla gruesa. Sin embargo, en lo más profundo de su pecho el miedo crecía. Esa serpiente no llegó sola. Y si alguien lo pusiera ahí, ¿quién podría hacerlo? Y peor aún, ¿por qué usar a un niño como cebo? La mansión había vuelto al silencio, pero no era un silencio de paz. Era el silencio de quienes se esconden. Los invitados ya se habían marchado. Los camareros desmontaron las mesas y el cuarteto de cuerdas salió del jardín con sus instrumentos cubiertos con capas negras. La serpiente había sido llevada por un biólogo llamado apresuradamente, que no podía explicar cómo un animal tan raro y peligroso había acabado allí, en medio de una celebración. Nadie tenía respuesta, pero la pregunta estaba a ojos de todos. Todos menos el de Renata. Apareció en el pasillo de la sala principal, vestida con una túnica de seda blanca, con el pelo atado con una pasadora de perlas. Su piel perfecta contrastaba con el frío que goteaba de su mirada. Encontró a Lupita cerca de la lavandería, aún con un uniforme limpio, con los zapatos mojados y el cuerpo cansado, y sonrió. «Has hecho bien tu papel», dijo con un tono dulce, casi maternal. «Ahora todo el mundo solo habla de ti. Se convirtió en la estrella del día». Lupita no respondió. Sus ojos estaban tranquilos, pero había algo firme en su postura, un peso antiguo, como si ya hubiera enfrentado este tipo de veneno antes, solo que bajo otro nombre. «Solo espero», continuó Renata, «que no estés confundiendo atención con importancia. A la gente le gustan las heroínas por un día, pero luego se olvidan». «No lo hice por llamar la atención», respondió Lupita con voz baja. «Lo hice porque es solo un niño». Y nadie se movió. Renata ladeó ligeramente el rostro, como si escuchara algo improbable de alguien irrelevante. Por supuesto que no se movieron, solo era una serpiente. El problema es que hoy en día hay personas que piensan que salvar a un niño les da derecho a ser santos. Lupita sostuvo el paño entre sus manos. Respiró hondo. «Desde pequeño aprendí que discutir con quienes tienen poder no sirve de nada». Pero había una línea, y Renata había cruzado. «No soy un santo, pero tampoco soy tonto». Renata sonrió sin dientes. «Ten cuidado con lo que insinúas. Aquí todo lo que digas puede volverse en tu contra». La frase permaneció en el aire como un olor fuerte y ácido, y entonces Renata se fue, con la ligereza de quien nunca limpia el suelo donde pisa. Lupita respiró hondo, aguantando el aire unos segundos, como intentando detener las lágrimas sin permiso. Al fondo de la lavandería, una luz amarillenta parpadeaba. El olor a jabón mezclado con cloro y un perfume caro olvidado en una toalla. Se apoyó en la fría pared y cerró los ojos un momento. Sentía el cuerpo cansado, el pecho pesado, la garganta apretada por algo que no sabía nombrar. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie veía. Y si estás siguiendo esta historia ahora mismo y te sientes conmovido por todo esto, deja un like y suscríbete. Es la forma más hermosa de mostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Más tarde, mientras recogía las servilletas del vestíbulo principal, oyó voces que venían de arriba. Era la voz de Renata, baja, susurrada, enfadada, acompañado por otra voz, Damián, el conductor. Estaban en la oficina de Ignacio, pero pensaban que estaban solos. «Deberías haber esperado», dijo. «Casi sale mal». «Lo hice como acordamos», respondió.
Apareció de la nada. Esta mujer tiene la nariz maldita. Tenemos que acelerar el plan. Y cuida las vías. ¿Lo entiendes? Lupita se quedó paralizada tras la puerta. La tela cayó de su mano, pero no se atrevió a moverse. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar entre las baldosas. La serpiente. No fue un accidente. Era plano, era un arma, y ahora hablaban de un sendero, para acelerar algo. Damián salió primero. Pasó junto a ella sin darse cuenta, jugueteando con su móvil. Luego Renata, cuando la vio, se detuvo. ¿Sigues aquí?, preguntó con el mismo tono de antes. La fiesta ha terminado. Lupita fingió limpiar el suelo, pero dentro algo despertó. La semilla de la duda se volvió raíz. La casa, que siempre había sido fría, ahora parecía peligrosa. Y ella sabía, lo que estaba en juego iba mucho más allá de una fiesta o un niño. Pero ¿qué planeaba exactamente Renata? ¿Y por qué Mateo parecía ser el centro de todo esto? El agua corría fría por las manos de Lupita, pero no le quitaba el olor. El olor de la serpiente seguía ahí, entre sus dedos, en las uñas, impregnado en su piel como un recuerdo terco. Se frotó las palmas con jabón de piedra, con la mirada fija en el desagüe, como si pudiera hacer que el pasado corriera junto con la espuma. Pero no se corrió. Volvió, en imágenes claras, cortadas por recuerdos que duelen como quemaduras. La habitación era pequeña, compartida con su hermana, que dormía con una manta deshilachada hasta el cuello. En la pared, el retrato desvaído de la joven madre, con un vestido rosa, parecía esperar una respuesta que nunca llegó. Lupita se sentó al borde de la cama. Se secó las manos con un paño limpio y finalmente cerró los ojos. El recuerdo vino acompañado del olor a tierra mojada y óxido. Tuxtla Gutiérrez. El zoo. Tenía 23 años cuando fue llamada al programa de formación de guardianes. Era una de las pocas mujeres del grupo. Trabajó duro, estudió por la noche y poco a poco fue ganando el respeto entre los biólogos. Sabía el nombre de cada animal, la rutina de cada uno, los horarios, las señales. Pero nadie estaba preparado para ese día. Era finales de agosto, lluvia fina, puerta entreabierta. La serpiente no debería salir de la caja, pero lo fue. Un nuevo empleado, con prisas, dejó la cremallera mal ajustada. En segundos, caos. Lupita intentó sujetar al animal. Se interpuso delante de su compañero, probó el viejo truco del paño húmedo. Pero ya era demasiado tarde. El ataque fue preciso. El compañero murió antes de que llegara la ambulancia. Se llamaba Graciela. Tuvo 2 hijos. Y murió en brazos de Lupita, que aún susurraba: «Cálmate, aguanta, respira conmigo». Pero la respiración cesó, y con ello la fe de Lupita en su propio valor. Renunció 2 días después. Nunca volvió a acercarse a un animal. Nunca volvió a hablar de ello. Nunca volvió a tocar la tierra mojada sin recordar. Por eso, en aquel jardín de Polanco, cuando vio a la serpiente formándose como una sombra entre las hojas, el mundo tembló, pero su cuerpo reaccionó ante el miedo. Las manos sabían qué hacer. El instinto volvió como si nunca hubiera desaparecido, y ahora entendía por qué. Nada de eso fue casualidad. La especie, el lugar, el momento. Alguien lo planeó, alguien contaba con el pánico, pero no conté con ella. Y ahora, tras años huyendo de su propia historia, Lupita decidió, ya no iba a esconderse. Se lavó la cara con agua helada, se miró en el espejo agrietado del baño y vio en sus propios ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Fuerza. No es la fuerza que grita, que exige, que se impone. Era la fuerza silenciosa de alguien que es vencido por la vida, pero que permanece en pie. Su hermana tosió desde el otro lado de la habitación. Lupita se acercó a ella, ajustó la almohada y puso una toalla húmeda en la frente de la mayor. «Está bien, mi hermana, ahora está bien». Pero su corazón decía otra cosa. Había algo raro en esa casa, alguien que necesitaba ser desenmascarado.
Y por mucho que intentaran silenciar o darle la vuelta a la situación, Lupita sabía que lo que sentía en los ojos de Renata no era ira, era miedo. Y los que tienen miedo, tiene algo que ocultar. Pero, ¿qué estaba dispuesta a hacer exactamente esta mujer poderosa y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener su secreto enterrado? El cielo se volvió gris sobre Ciudad de México, pesado como un presagio. La mansión del Valle, normalmente tranquila los domingos por la mañana, estaba en movimiento extraño. Lupita lo sintió en cuanto entró por la puerta trasera. Las doncellas susurraban entre ellas, desviando las miradas, y la ama de llaves no la saludaba como de costumbre. Había algo en el aire, algo que crecía tras las palabras apagadas y los pasos apresurados. Fue directamente al armario de la limpieza donde guardaba los paños, desinfectantes y escobas que sabía que eran una extensión de su propio cuerpo. Pero se detuvo antes de llegar. La puerta estaba completamente abierta, y en el suelo una caja de madera, pequeña, sucia de tierra, forrada con paja seca y con una etiqueta rota. La ama de llaves estaba de pie, con los brazos cruzados junto a la caja, como si ya tuviera un veredicto preparado. La encontraron aquí, en su espacio, y parece ser el mismo que transportó ese animal, dijo con voz firme. Los demás empleados observaban desde lejos. Renata apareció justo detrás, con los ojos llorosos y una expresión de mártir. Nunca pensé que alguien aquí pudiera poner en riesgo a un niño. Ignacio llegó poco después, aún sin corbata, con el rostro tenso. No miró directamente a Lupita, y fue entonces cuando entendió. Lo estaban organizando, y lo era para ella. Lupita intentó hablar. Esto no es mío. Nunca he visto esa caja. Alguien lo ha puesto aquí. Pero las palabras sonaban frágiles ante la puesta en escena de Renata, que secaba lágrimas invisibles mientras decía: «Solo quiero entender. ¿Por qué haría eso?». Damián, de pie en el umbral, observaba en silencio, con la misma mirada de quien guarda secretos bajo la lengua. Ignacio carraspeó. Se pasó la mano por el pelo y en voz baja le pidió a Lupita que fuera a la oficina. El camino hasta allí se sintió como un pasillo de vergüenza. Los demás empleados la siguieron con la mirada, algunos por compasión, otros por miedo. En la oficina, con las ventanas cerradas y el aire fino, Lupita se sentó frente a la pareja. Ignacio, detrás de la mesa, sostenía un trozo de papel como si fuera un escudo. Renata siempre a su lado, una mano en el pecho y la otra en la boca. «Lupita, has sido un empleado ejemplar. Nadie aquí está en desacuerdo con eso», comenzó. «Pero la situación es grave, y ahora ha surgido pruebas. Eso ya está plantado», dijo con calma pero firmeza. «Nunca traería un animal aquí, especialmente algo así. Vi a esa serpiente, y sé que alguien lo puso ahí. Pero no fui yo». Renata suspiró fuerte. «¿Y quién sería entonces? ¿Quieres acusar a alguien de la casa? Porque esto es muy serio». «¿En serio qué le pasó al chico?», replicó Lupita. «En serio, nadie investigó cómo llegó este animal aquí. Solo decidieron que era culpa mía porque soy el más fácil de acusar». Ignacio se movió en su silla. Damián entró con una hoja impresa en las manos. «Es solo un procedimiento», dijo. «Se hará un boletín, y hasta que todo se aclare, Lupita será apartada de sus funciones». Lupita miró a todos allí. Los rostros que antes fingían simpatía, ahora miraban con cautela. Ya no era la limpiadora fiable, era la sospecha, el culpable fácil. La figura invisible que, al atreverse a ser vista, se volvió incómoda. Se levantó despacio. El cuerpo parecía pesado, pero el alma no. Dolía. ¿Cuánto duele cuando te hacen daño y no hay forma de demostrar la verdad? Pero aún así mantuvo la mirada fija. «Pueden intentar sacarme de aquí, puedes acusarme, pero sé lo que vi, y voy a averiguar quién fue».
Salió de la oficina con la cabeza en alto, aunque sentía que el pecho le quería colapsar. Le temblaban las manos, pero el corazón, esta me pegó mucho, porque cuando la verdad es lo que te mueve, ni siquiera la peor mentira te hunde. Y si estás escuchando esto ahora mismo, permanece hasta el final, porque lo que aún pasará en esta casa, nadie está preparado para verlo. Al salir de la mansión, Lupita pasó por el jardín donde todo sucedió. Las flores estaban intactas, como si nada hubiera existido allí, pero ella lo sabía. El mal a veces se disfraza de belleza. Tomó el autobús de vuelta a Iztapalapa en silencio, con la mirada perdida en el cristal sucio del colectivo. Y mientras la ciudad pasaba fuera, repitió en su pensamiento: se metieron con la persona equivocada, porque lo que aún no sabía, simplemente la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba y oculta dentro de algo que siempre había visto, pero nunca cuestionado. La ligera lluvia que cayó sobre los tejados de Iztapalapa esa tarde parecía repetir el mismo latido que latía en el pecho de Lupita. El uniforme, ya limpio, seguía colgado del tendedero, pero no sabía si volvería a ponérselo. Sentada al borde de la cama, peinaba delicadamente el cabello de su hermana dormida, intentando distraer el corazón que latía con rebelión. La destitución había sido una sentencia injusta, como si la verdad ya no tuviera valor en un mundo donde la apariencia hablaba más alto. Y entonces, cuando el día parecía perdido, alguien llamó suavemente a la puerta. Era Mateo. El chico apareció con los ojos muy abiertos y una camiseta manchada de salsa de tomate. La cocinera, nerviosa, esperaba en la acera con el delantal aún mojado de platos. Lloraba sin parar. Pidió verte, dijo que era un secreto. Lupita se agachó y lo abrazó con fuerza, oliendo el dulce aroma del champú para bebés y el temblor que le daban sus delgados brazos. Dijeron que lo hiciste mal, tía Lu, pero sé que es mentira. Me salvaste. Siempre me cubres las espaldas. Contuvo las lágrimas. Las palabras del chico desgarraron el dolor silencioso que había llevado desde que salió de la mansión. Mateo, ¿recuerdas algo de ese día? Antes de que aparezca la serpiente, se rascó la cabeza, pensó, y respondió con feroz inocencia. Vi a la chica guapa y al hombre en el coche rebuscando cerca de las flores. Creo que escondían una caja. Luego me dijeron que fuera a jugar lejos. En ese momento, Lupita sintió que el estómago se le revolvía. La imagen del jardín, la serpiente, la caja de paja, todo tenía sentido. Renata y Damián. Ya no era solo una sospecha. Mateo lo vio. Lo que faltaba era la prueba. Miró al cocinero, que dudó en hablar. ¿Hay cámaras cerca? La mujer respondió en voz baja. Los principales han sido borrados, pero hay uno viejo, en la parte trasera. Solo el personal de mantenimiento la recuerda. Casi nadie sabe que todavía funciona. Lupita le apretó la mano con fuerza. ¿Puedes ayudarme? Por la tarde, con la excusa de visitar a la hermana de un amigo del cocinero, regresaron juntos a la parte trasera de la mansión. Evitaron la entrada principal, esquivaron los sensores y usaron la vieja llave de la zona de servicio. La pequeña sala donde estaba el sistema de seguridad era estrecha, olía a moho y polvo. La pequeña pantalla parpadeaba con las imágenes granuladas de las últimas grabaciones. La cocinera temblaba de miedo, pero Lupita era firme. Avanzó por los archivos, recorriendo fotograma a fotograma, hasta que se detuvo. Ahí estaba. Miércoles, 2 días antes de la fiesta, en el jardín lateral. Primero, la silueta de Damián, llevando algo. Luego, Renata, con un vestido ligero, mirando hacia los lados. Ambos se agachan. Cavar. Y desaparece de la imagen durante unos segundos. Cuando regresan, Damián tiene las manos sucias. Se limpia la cara con un pañuelo blanco. Y entonces, besar. Lupita se llevó la mano a la boca, no por celos ni por sorpresa, sino por algo más profundo. El veneno ahora tenía rostro y complicidad. Ella se quedó allí, quieta,
con la mirada fija en esa imagen. El tiempo parecía suspendido, como si el mundo contuviera la respiración con ella. Es en estos momentos cuando la verdad sabe a dolor, pero también a justicia, porque a veces todo lo que alguien como Lupita necesita es un instante en el que lo invisible se vuelve visible, donde el coraje silencioso encuentra la oportunidad de gritar. Y si alguna vez has sentido esa mezcla de impotencia y esperanza, esa ira muda que se ahoga, ese nudo que nadie ve, comenta aquí. Él dice: lo entiendo, he pasado por esto, me emocioné, porque hay dolores que solo quienes los han llevado saben reconocer en el otro. Lupita copió las imágenes en un viejo pendrive de la cocina y lo escondió en el bolsillo interior de su bolso. Su rostro ardía de adrenalina. Por primera vez en días sentía que no estaba sola en la oscuridad. Había pruebas, tenía un nombre y ahora también tenía una elección: guardar silencio y seguir siendo culpada, o enfrentarse a los dueños de la mentira con la verdad en sus manos. Pero ella sabía, esa imagen podría ser el comienzo de todo o el detonante de algo mucho más peligroso, porque cuando la verdad amenaza el poder se vuelve con furia. Y lo que haría Renata si descubrieras que Lupita ahora sabe demasiado. La noche engullía las calles de Polanco como un manto pesado y cómplice. Las luces de la mansión del Valle estaban casi apagadas, salvo por una bombilla amarillenta en el pasillo del ala de invitados. Lupita apareció en silencio al fondo, su corazón latiendo al ritmo de sus propios pasos. El cocinero la esperaba con una expresión angustiada pero decidida. Nadie se dará cuenta. Salieron a cenar con el abogado de la familia. Solo tenemos 20 minutos. Era suficiente. Con una pequeña linterna en las manos, Lupita cruzó el pasillo lateral que conducía al jardín trasero. El olor a tierra mojada seguía presente, incluso días después de la fiesta. Las camas, que siempre habían parecido impecables, ahora tenían algo fuera de lugar. Se arrodilló lentamente y pasó los dedos por el suelo. Demasiado suave, recientemente revocado. Sus manos se hundieron con facilidad. Allí, bajo una fina capa de tierra, encontró astillas de madera rotas como fragmentos de una caja. Más adelante, un trozo de paja seca. Y entonces, lo que le heló la sangre, un pequeño broche de pulsera, hecho de cuero oscuro y con un colgante en cruz. Era de Damián. Había visto esa pulsera cientos de veces. Lo llevaba en la muñeca el día de la fiesta. Y ahora estaba enterrado entre las huellas de veneno. Lupita respiró hondo y guardó cada objeto en una bolsa de plástico transparente. Sus manos temblaban, pero no de miedo, de confirmación. La verdad estaba ahí, en las pequeñas cosas que los ricos nunca imaginarían que alguien como ella tendría el valor de buscar. Enterraron la carrera pensando que nadie iba a acabar con sus propias manos, pero olvidaron que gente como yo nacemos cavando para ganarse la vida. A la mañana siguiente, se marchó temprano hacia Coyoacán. El antiguo edificio donde vivía Arturo, un viejo conocido de los tiempos de Chiapas, aún resistía el paso del tiempo gracias a sus estrechas ventanas y su patio florido. Arturo era biólogo, ya había trabajado en reservas forestales y rehabilitación de fauna. Y lo más importante, confiaba en ella. «Dime qué es esto», preguntó, mostrando el trozo de escama conservado en el paño húmedo, además de las fotos de la caja. Arturo analizó con la calma de quien conoce los detalles de la naturaleza. «No es un animal callejero. Esta fue criada en cautiverio, Lupita. Estas escamas son limpias, regulares, y el patrón de coloración es típico de la reproducción controlada. No es originaria de Ciudad de México. Esto es trata». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Estás seguro?» «Sí, esta especie solo aparece en reproductores ilegales en el sur. Alguien compró este animal, alguien que tiene dinero y contactos».
Lupita le dio las gracias con los ojos llorosos. Me estaba acercando cada vez más a montar el puzzle. Ya estaba el lugar donde enterraron la caja, las imágenes de la cámara olvidada y ahora la confirmación de que el animal fue traído a propósito. Todo apuntaba a Renata. Ella era quien quería control. Ella era la que odiaba a Mateo, incluso con su sonrisa de porcelana. Ella era quien tenía el poder de comprar el silencio de todos, menos el suyo. Pero Lupita sabía que contra personas como Renata, la evidencia debe ser más que la prueba. Deben ser incuestionables. Necesita construir una narrativa tan firme como las paredes de la mansión. Una historia donde lo bueno no solo gana, pero expone. Y eso requería más que valentía. Requería astucia y aliados. Al salir de la casa de Arturo, se sentó en la plaza frente a los niños corriendo. Una madre tiró apresuradamente del brazo de su hijo, mientras un anciano daba pan a las palomas. La vida seguía como si las mentiras del lujo fueran solo ficción. Pero no lo eran. Eran reales. Y peligroso. Y ella, una señora de la limpieza con manos callosas y ojo entrenado para el dolor, era la única dispuesta a mirar donde nadie quería, y quizá, solo quizá, estaba más cerca que nunca de descubrir qué planeaba realmente Renata para ese chico. ¿Pero alguien más sabía de este plan? ¿O había otra sombra detrás de la sombra, incluso más peligrosa que Renata Zamudio? Lupita caminaba lentamente por el pasillo de piedra húmedo al lado de la mansión, como si cada paso reabriera una herida. La puerta trasera crujió suavemente al cerrarse tras ella y su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una fe que empezaba a resurgir. En sus manos, oculta en el bolsillo del delantal que insistía en llevar, incluso cuando no estaba la memoria USB con el vídeo de la cámara olvidada, la misma que ella y la cocinera habían descubierto en la pequeña y polvorienta habitación. La grabación estaba ahí, y con ella quizá la única oportunidad de demostrar que no era culpable, sino víctima. Don Ezequiel, el jardinero más antiguo de la familia, la esperaba cerca del invernadero con su gorro de paja maltrecho y una mirada que decía más que palabras. Conocía la tierra, los silencios, los secretos que crecían entre las raíces de la casa del valle. Había visto mucho en décadas de servicio, incluyendo lo que sus jefes intentaban ocultar. ¿Estás segura de que quieres hacer eso, niña?, preguntó en voz baja. Lupita simplemente asintió. Hay cosas que no puedes enterrar, don Ezequiel, ni con toda la tierra del mundo. En el antiguo sótano, donde se guardaban las herramientas y el antiguo sistema de riego, todavía había un ordenador antiguo que servía para anotar registros de poda y mantenimiento. Fue allí donde conectó la pendrive. La pantalla parpadeó. La imagen era granulada pero clara. La cámara, situada en el garaje lateral, captó el jardín principal desde un lado, justo el ángulo que nadie más recordaba. Lupita avanzó el vídeo con el corazón acelerado, hasta que la hora exacta apareció en la esquina de la pantalla. 15:42, 32 minutos antes de que comenzara la fiesta. Primero, Damián aparece con algo envuelto en sus brazos. Mira a tu alrededor. Camina rápido hacia el parterre. Se agacha. Cava con una pala pequeña. Mete la caja dentro. Cúbrelo con paja. Presiona la tierra. Y entonces aparece Renata. Observa desde el balcón. Sonríe discretamente y gesticula con la mano como diciendo, rápido. La imagen se congela. Lupita se detiene ahí. Mira la pantalla como si pudiera responder a lo que su corazón le pide. La prueba estaba ahí, delante de ella. El plan, los autores, el calendario, todo. Pero entonces la duda se apretó como una soga alrededor del pecho. ¿Qué hacer con ella? Entregarlo a la policía sin apoyo podría significar que el vídeo desapareciera. Renata conocía a fiscales, jueces, era hija de un exgobernador. Damián tenía acceso a todo en la casa, y ella solo era la señora de la limpieza.
Lupita lo sabía. Ahora necesitaba algo más que valor. Necesitaba una estrategia. Apoyada en la fría pared del sótano, entrecerró los ojos para contener las lágrimas. El recuerdo de Mateo corriendo por el jardín, la pulsera de cuero entre la tierra, las miradas de desprecio en la oficina, todo volvió con un sabor a injusticia. Pero allí, en medio de la opresión en su pecho, también nació una decisión. No iba a decir la verdad en bandeja para que la tragaran quienes siempre salían ilesos. Iba a montar la tabla con cuidado, pieza a pieza, y solo entonces derribar a quienes merecían caer. Si esta parte de la vida de Lupita puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿ayudarme a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto marca más diferencia de la que crees. Porque cuando una historia como esta encuentra oídos atentos, gana fuerza. Y quien gana fuerzas ya no está en silencio. Don Ezequiel se acercó despacio, puso la mano en el hombro de Lupita y dijo con voz firme: «Sabrás el momento adecuado, pero hasta entonces mantenerlo como si estuviera guardando la última semilla de una tierra devastada». Ella le miró agradecida. Por primera vez, sintió que alguien le creía de verdad. Esa misma noche, en casa, hizo 3 copias del vídeo. Una la guardaba con su hermana, otra escondida en un fondo falso de su bolso, y la tercera lo envió a alguien a quien no había visto en mucho tiempo, pero que sabía cómo moverse donde la justicia no llega. Porque ahora no se trataba solo de demostrar su inocencia, se trataba de evitar que un niño fuera destruido desde dentro. Se trataba de enfrentarse a personas que crecen pisoteando a otros. Se trataba de exponerlo todo de la manera correcta, en el momento adecuado. Pero lo que Lupita no imaginaba es que ya estaban vigilando sus pasos y al otro lado de la ciudad acababan de hacer una llamada anónima, con la promesa de que si no se callaba, habría consecuencias. ¿Qué estarían dispuestos a hacer? ¿Enterrar la verdad de una vez por todas? La mañana amaneció gris sobre Ciudad de México, como si el cielo llevara el mismo peso que envolvía el pecho de Lupita. Se había despertado temprano, en silencio, con los primeros rayos filtrándose por las rendijas de la ventana de madera. La modesta habitación que compartía con su hermana parecía estrecha esa mañana, como si el aire se hubiera espesado, como si la verdad que guardaba en los bolsillos estuviera a punto de estallar. Con calma, organizó lo que necesitaba: una copia del vídeo, un sobre marrón con la carta que había escrito durante la noche y una nota sencilla para su hermana, pidiendo que, si le pasaba algo, entregaría ese sobre a un periodista de confianza. No iba a permitir que enterraran su historia. Esta vez iría hasta el final. En la cocina, entregó discretamente otra copia del vídeo al cocinero que la había recibido desde el principio. «Si no vuelvo, sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad?». La mujer, con los ojos llorosos, le sostuvo la mano un momento. «Volverá, sí, y va con la cabeza en alto». Lupita respiró hondo, como despidiéndose de un mundo antiguo, y salió a la calle con el paso firme de quien lleva una misión. Horas después, al cruzar de nuevo las puertas de la mansión del Valle, el portero dudó, pero la dejó entrar, quizá por la fuerza en sus ojos, quizá por la sombra de miedo que ya se extendía entre las paredes de la casa. Ignacio la esperaba en la oficina, solo, con una corbata suelta y ojeras oscuras que delataban noches sin dormir. Parecía más pequeño que su propio apellido, como si la realidad finalmente hubiera desvanecido la apariencia de riqueza. Lupita entró despacio. Sus manos sujetaban la memoria USB con más firmeza que cualquier otro objeto en su vida. «Señor Ignacio, no vine a pedir que me devuelvan el trabajo. No quiero caridad ni lástima. Solo quiero que veas con tus propios ojos lo que intentaron ocultarte. ¿Qué podrían haberle hecho a su hijo?». Su voz era serena, pero cada palabra llevaba trueno. Ignacio, sospechoso, señaló el ordenador de la sala lateral. «Enséñamelo».
Conectó la memoria USB y ajustó el vídeo al momento exacto. Cuando comenzó la grabación, el silencio entre ellos se convirtió en un campo minado. Ignacio observaba en silencio. Las imágenes de Damián cavando, la figura de Renata observando desde el balcón, la hora marcada en la esquina inferior, la fecha, la hora, 30 minutos antes de la fiesta. Cuando la pantalla se congeló en la expresión cómplice de los dos, Ignacio se llevó la mano a la cara, cubriéndose los ojos. Su mundo, hasta entonces construido sobre figuras, escenas y apariencias, empezaba a resquebrajarse. Esto es demasiado serio, Lupita. Lo sé, y también sé que si hubiera llevado esto a la policía sin hablar contigo, quizá nadie más habría visto estas imágenes. Guardó silencio, tragando la verdad como si supiera a veneno. Juró que era delirio, que te lo inventaste todo. Yo casi me lo creí. Lupita se acercó. Creía porque es más fácil dudar de quienes limpian el suelo que de quienes duermen sobre sus sábanas. Y es entonces cuando necesito decir algo, en lo más profundo. Si has estado aquí hasta ahora, siguiendo esta historia, es porque sientes que va mucho más allá de ser una señora de la limpieza y una mansión. Porque en el fondo sabemos, lo que duele no es solo la injusticia, es indiferencia. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que aún está por revelarse puede cambiarlo todo. Ignacio apagó el monitor con las manos temblorosas. Se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó allí unos segundos, mirando el jardín donde todo comenzó. Lo negará, manipulará. Renata sabe cómo darle la vuelta a todo a su favor. Va a intentar hacerte quedar como loco, vengativo, pero ahora te tengo a ti. Y si quieres saber toda la verdad, tienes que prepararte, porque esta mujer no es solo una novia ambiciosa, es peligroso. Se giró lentamente, mayor que minutos atrás. ¿Qué propones? Lupita le miró a los ojos con la calma de quien ya no tiene miedo. Espera, nota. Dame acceso a la casa durante 3 días. Necesito encontrar más pruebas. Necesito tiempo. Pero no digas nada todavía, que piense que sigue teniendo el control. Ignacio asintió. Si lo que vi es cierto, ella ya no pisará aquí. Lupita solo respondió. Ya ha pisoteado demasiado a quienes no lo merecían. Al salir de la oficina, su cuerpo parecía más ligero, pero el espíritu más alerta que nunca. Porque ahora la situación había cambiado, y en el juego de los poderosos, la verdad debe caminar en zapatos silenciosos. Pero lo que Lupita aún no sabía era que alguien había escuchado su conversación a través de la rendija de la puerta, y que en ese mismo momento Renata Zamudio ya estaba preparando la siguiente trampa. ¿Qué haría una mujer desesperada cuando te das cuenta de que estás a punto de perderlo todo? El olor a café recién hecho y pan dulce se extendió por la mansión como una cortina de normalidad. La mesa del desayuno estaba puesta con flores tropicales, fruta cortada en formas elegantes y tazas de vajilla fina. Renata, con un vestido beige pegado al cuerpo, sonrió como si ya supiera lo que se avecinaba. Caminaba de un lado a otro como una primera dama en campaña, saludando a los invitados con besos educados y saludos barnizados. El collar de perlas que llevaba en el cuello parecía tensarse minuto a minuto, pero no lo mostraba. La presencia de los 2 abogados en la mesa solo confirmaba su sospecha. Ignacio iba a anunciar el Nuevo Testamento, quizá incluso una anticipación de la herencia. Estaba a punto de cosechar lo que había sembrado con años de manipulación. Simplemente no sabía que esa mañana todo el jardín se volvería en su contra. Ignacio entró el último, sin corbata, con la cara dura como el hormigón recién seco. Mateo no estaba presente. Se había quedado con la niñera, protegido, alejado de lo que estaba a punto de suceder. Todas las miradas se dirigieron al dueño de la casa, esperando el anuncio, pero simplemente se sentó. Cogió un trozo de pan, no comió. Levantó la vista y dijo con calma: «Antes de decir algo, quiero mostrar algo».
Un vídeo de seguridad, la grabación de un incidente que casi le cuesta la vida a mi hijo. Los murmullos comenzaron de inmediato. Renata se puso pálida. Sus ojos escudriñaron el rostro de Ignacio en busca de pistas, pero estaba frío como el mármol. Damián, de pie detrás de su silla, cerró la mandíbula. Uno de los abogados conectó el portátil a la pantalla de la sala. La imagen empezó a girar. Primero, el garaje lateral, luego el parterre, y luego la escena. Damián cavando. La caja, la tela. La tierra se agitaba. Renata en el balcón. El gesto con la mano, el susurro grabado, y por último, la frase que flotó en el aire como veneno en el aire acondicionado. Solo un susto en el niño hará que el padre vuelva a mí. No se podía negar. Era su voz. Blanco, frío, cruel. El silencio que siguió fue una especie de grito, un silencio que apretó los huesos y quemó la piel. Renata se levantó bruscamente de la silla. Esto es montaje. Esto es absurdo. Esta mujer, esta señora de la limpieza me odia. Ella lo editó. Están intentando destruirme. Su rostro ya no era el de la elegante novia, sino el de alguien acorralado, luchando por mantener una máscara que se desprendía en trozos. Lupita estaba de pie al fondo, con su uniforme sencillo y las manos entrelazadas. No dijo ni una palabra. No lo necesitaba. La verdad estaba ahí, goteando por la pantalla, lavando las baldosas de esa casa de mentiras. Ignacio se levantó. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo temblar los cubiertos. Usaste a mi hijo. Has tendido una trampa. Intentaste hacer daño a un niño para mantenerme atado a ti. Su voz no temblaba. Tenía el peso de alguien que amaba y era traicionado. Renata lloró, pero nadie más vio a una víctima. Solo una mujer revelada. Uno de los abogados carraspeó. Ignacio, necesitamos hablar en privado. Levantó la mano sin apartar la vista de Renata. No, lo que se hizo en público se deshará en público. Y como en un teatro de justicia, las máscaras empezaron a caer. Uno a uno, los amigos, colegas de trabajo y aliados presentes apartaron la mirada, incómodos. La misma élite que aplaudió el compromiso vio ahora cómo su espectáculo se convertía en un escándalo. Quienes ignoraban el grito de un niño ahora veían la caída de la mujer que lo había planeado todo. Renata intentó acercarse más. Ignacio, escucha. Solo quería su atención. Estabas distante, siempre viajando, siempre con esta culpa por la madre de ese chico. Pero se echó atrás, con asco en los ojos. Nunca has amado a nadie más que a ti mismo, y ahora vas a pagar por ello. Lupita sintió su corazón latir con fuerza, pero no por odio. Era por justicia, por cada día que entraba en esa casa y la trataban como invisible, por cada palabra tragada, por cada silencio forzado. No quería venganza, solo quería que todo el mundo lo viera, que lo sabían, que nadie más la mirara como si fuera parte del mobiliario. Ignacio se volvió hacia ella, como si por fin viera más allá de su uniforme. Gracias. Su voz, por primera vez, era de reconocimiento. Lupita simplemente hizo un gesto discreto con la cabeza. Ya no necesitaba palabras, pero lo que ninguno de ellos sabía es que Damián no se calló por miedo. Guardó silencio porque tenía aún más que ocultar. Y cuando la verdad llega a alguien dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerse, puede convertirse en el arma más peligrosa. ¿Qué más llevaba este hombre consigo que aún no se había revelado? La mañana después de la revelación fue todo menos silenciosa. La mansión del Valle, que tantas veces había servido de escenario para fiestas alimentadas por champán y sonrisas de plástico, estaba ahora rodeada de cámaras, reporteros y coches de policía. Las puertas de hierro, antes cerradas solo por estética, se han convertido ahora en la frontera entre el mundo de la apariencia y la verdad que finalmente ha roto el velo del lujo. Renata había desaparecido. En el momento en que la tensión en la habitación alcanzó su punto máximo,
y la mirada se posó en Damián. Escapó por la parte trasera, subiendo a un coche con las ventanillas tintadas, conducido por alguien que nadie reconocía. Un conductor contratado a toda prisa, pagado en efectivo. La policía llegó minutos después, demasiado tarde. Damián, en cambio, intentó marcharse como si nada hubiera pasado. Llevaba el mismo uniforme negro, gafas de sol, pasos firmes hacia la puerta. Pero esta vez, los guardias de seguridad de su propia casa, hombres que durante años le habían recibido con respeto, levantaron los brazos. Orden del señor Ignacio. Nadie se va. Hubo un breve enfrentamiento. Damián intentó empujar, amenazó, pero uno de los abogados ya había pedido refuerzos. En cuestión de minutos estaba esposado, con la cabeza baja, sin la arrogancia de hace días. La escena fue grabada con teléfonos móviles. En cuestión de horas, los vídeos estaban en redes sociales, portales de noticias y grupos de WhatsApp. La prometida del millonario acusada de planear un ataque de serpiente. Intento de asesinato de hijastro sorprende a la élite mexicana. La señora de la limpieza previene tragedias y desenmascara el plan maquiavélico. Los títulos variaban, pero su nombre aparecía en todos ellos. Lupita, ya no como la mujer que pasaba desapercibida con cubos y telas, sino como la heroína inesperada. Los periodistas llamaron a la puerta de su casa. Algunos dejaron cartas, otros suplicaron una entrevista exclusiva, pero Lupita no abrió la puerta, ni una sola vez. Sentada junto a su hermana, que tosía débilmente en el sofá, se sujetó las manos temblorosas y dijo en voz baja: «No lo hice por la fama. Lo hice porque alguien tenía que hacerlo». Su mirada, aunque firme, llevaba un cansancio ancestral. Ese tipo de agotamiento que no se resuelve con una noche de sueño, sino con justicia, con verdad, con paz. Ignacio actuó rápido. Entregó todo el material a la fiscal Marcela Ríos, una mujer conocida por no ceder ante apellidos poderosos. Marcela vio los vídeos, leyó la carta escrita por Lupita, escuchó el testimonio de Mateo, tomado con mucho cuidado por un psicólogo infantil. Al final solo dijo: «Tenemos suficiente, pero si esta mujer es realmente quien creo que es, lucharemos hasta el final». Lupita volvió al trabajo al día siguiente, no porque lo necesitara, sino porque quería. La cocina de la mansión estaba vacía, la ama de llaves en shock, los sirvientes paseando de un lado a otro como fantasmas sin órdenes. Cogió el cubo, la escoba, la tela. Lavó el suelo de la habitación donde el mundo se derrumbó. Limpió la alfombra manchada de café y rabia. Y cuando terminó, subió a la habitación del chico. Mateo corrió a sus brazos. «¿Has vuelto, Lupita?» «He vuelto, mi amor, y no te dejaré sola nunca más». Fue esa noche, cuando el sol ya se escondía tras las montañas y el silencio volvía a caer sobre la ciudad, cuando encontró el sobre. Estaba en el suelo, apoyado en la puerta de la casa, como una sombra que decide advertir que aún existe. Sin remitente. Libro blanco. Dentro, solo una frase escrita en letras negras, sin firma, sin nada más. «No sabes con quién te metiste». Lupita se detuvo. Contenía la respiración en el pecho. Las palabras no solo eran amenazantes, sino que recordaban que el poder, cuando se here, no muere fácilmente. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor. Ni un alma en la calle, solo el sonido de una radio lejana, proveniente de la casa del vecino. Guardó la nota dentro de la blusa y entró despacio. Sabía en el fondo que Renata no era el tipo de mujer que huye para siempre. Era del tipo que se esconde para atacar después. Lupita cerró las ventanas con fuerza y cerró la puerta con llave. Colocó una silla apoyada en el respaldo, y aún así, su corazón no descansaba, porque el peor veneno no es el que mata en el acto. Es lo que se extiende lentamente, oculto, silencioso. ¿Qué estaría tramando Renata ahora, mientras todos pensaban que había sido derrotada?
Ignacio apareció en la puerta de la pequeña casa con el sol de las 9 de la mañana golpeándole los hombros. Estaba sin escolta, sin traje, sin pose. Llevaba una camisa blanca doblada en los brazos y llevaba en las manos un simple ramo de lirios y una bolsa de juguetes envueltos en papel de colores. Cuando Lupita abrió la puerta, no mostró sorpresa. Simplemente se alejó para dejarle pasar. El interior de la casa era limpio pero modesto. Las paredes descascaronadas contrastaban con la dignidad en cada rincón. La hermana de Lupita dormía en la habitación contigua, respirando débilmente. Sobre la mesa, una taza de café a medio terminar seguía ahumada. Ignacio se sentó despacio, como reconociendo el suelo sagrado que es el hogar de quienes nunca han tenido lujo, pero siempre han tenido honor. Extendió el ramo. Es para ti y por tu valor. Lo cogió con cuidado, casi avergonzada. Luego dejó el sobre la mesa. Esto es lo que me gustaría llamar gratitud, pero es más que eso, es reconocimiento, es lo mínimo que puedo ofrecer. Lupita miró el sobre sin tocarlo. Sabía lo que había dentro antes incluso de abrirlo. Dinero, mucho dinero, quizá más de lo que ganaría en 10 años fregando suelos. Ignacio continuó. Y si quieres volver a la mansión, no como limpiador, como jefe de los empleados, con contrato, beneficios, salario justo. El silencio que siguió fue el de alguien que sopesa valores con el corazón. Lupita pasó la mano lentamente por el mantel, respiró hondo, y lo hizo. Te lo agradezco, realmente, pero no puedo aceptarlo. Ignacio frunció el ceño sin entender. ¿Por qué no? Ella levantó la vista, firme. Porque no hice lo que hice esperando una recompensa. Lo hice porque ese chico es el único inocente en esa casa. Porque nadie cuidaba de él. Y porque mi conciencia no me permite intercambiar la verdad por consuelo. Ignacio intentó insistir, hablando de la seguridad de su hermana, del futuro, de las posibilidades. Pero Lupita sonrió, serena. El dinero ayuda, pero no borra lo que llevamos. Y prefiero seguir con lo que tengo que cargar con un fardo comprado. Fue entonces cuando Ignacio guardó silencio un momento. Pensamiento. Luego abrió un sobre nuevo, uno más delgado, con hojas mecanografiadas y con membreteo. ¿Y si en vez de ofrecerte un salario, te ofrezco un proyecto? Frunció el ceño. Explicó con sinceridad en los ojos. Quiero crear una base, con mi dinero, pero con tu idea, tu alma, un centro de apoyo para mujeres como tú, que pasó por humillaciones, que afrontan todo en silencio, un lugar para empoderar, dar la bienvenida y proteger. Quiero que pienses, decidas, mandes. Lupita se quedó quieta unos segundos. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para dejar que su corazón latiera más fuerte. Un lugar para lo invisible, exacto, para lo invisible. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no cayeron lágrimas. Si para eso es, así que acepto, pero no por mí, para quienes aún no han podido decir que no. Ignacio se levantó. Así que estamos de acuerdo. Y antes de irse, señaló a su hermana dormida. Y lo que sea que necesite, tratamiento, exámenes, transporte, yo lo pagaré. Lupita no respondió. Simplemente se llevó la mano al pecho y negó con la cabeza, con gratitud contenida. Más tarde ese mismo día, mientras barreía el patio de tierra y veía cómo el cielo de Iztapalapa se volvía naranja, pensó que la justicia a veces llegaba en formas extrañas, no en aplausos, pero en reconstrucciones, en puertas nuevas, en oportunidades para levantar a otros como ella. Una frase se le escapó en voz baja como una oración. Solo quiero que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. Y sin embargo, por mucho que el día terminara con esperanza, la sombra de la amenaza seguía acechando, porque nadie sabía dónde estaba Renata. Y cuando el veneno se cultiva para orgullo y poder, siempre encuentra la forma de volver. Ella estaría escondida,
O preparando algo aún peor. En el colorido corazón de Coyoacán, entre las plazas floridas y los muros con murales de lucha, se construyó una casa de esperanza. Las paredes recién pintadas del Instituto Lupita Duarte no tenían lujo, sino que rebosaban dignidad. La entrada era sencilla, con un sencillo cartel de madera tallado a mano por un grupo de antiguos internos que también encontraron allí un nuevo comienzo. El primer día, antes de la inauguración oficial, Lupita llegó temprano. Tenía la llave de la puerta y el mismo uniforme azul que llevaba en la mansión. Esa prenda, que muchos veían como símbolo de sumisión, era armadura para ella y memoria. Así fue como enfrenté el miedo. Así es como voy a recibir a los que vengan heridos, susurró, girando el pomo con firmeza. Las primeras mujeres comenzaron a llegar. Una madre con ojos morados, una adolescente en absoluto silencio, una abuela con un nieto en el regazo. Lupita recibió a todos con la misma mirada, la que escucha sin juzgar. A su lado estaban dos trabajadores sociales, un psicólogo voluntario e Ignacio, más callado de lo habitual, pero presente. Al final de la tarde, Mateo vino corriendo. Presentaba un dibujo colorido en el que se mostraba a sí mismo sosteniendo la mano de una mujer con el pelo recogido y un uniforme azul. Tía Lupita, eso soy yo salvando gente contigo. Ella lo abrazó con fuerza, intentando no dejar caer las lágrimas. En su corazón, sabía, la verdadera victoria no era demostrar que tenía razón. En casa era un dolor transformador, miedo en la bienvenida, silencio en la voz. Los días siguientes fueron una avalancha de atención. Llamaron a la puerta de programas de televisión. Los periódicos querían titulares. Los influencers comentaron sobre el milagro social nacido de las manos de una antigua señora de la limpieza. Pero Lupita siguió tomando el mismo autobús de las 6 de la mañana, cruzando la ciudad de Iztapalapa hacia Coyoacán. Llevaba una fiambrera, un cuaderno y en el bolsillo un rosario que pertenecía a su madre. No aceptaba coches oficiales, ni guardias de seguridad. Si voy a vivir con miedo, que sea haciendo lo que creo, decía cada vez que alguien sugería protección. Incluso después de la amenaza velada de Renata, prefería mantener la vista en la misión, en lugar de en las sombras. Y en una de esas mañanas rutinarias, sentada en la ventana del autobús, con el sol dándole un costado en la cara, Lupita miró la ciudad y pensó, hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contándolas, ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este vídeo y suscríbete y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. Porque nunca sabemos quién necesita oír que sigue valiendo la pena resistirse. En el instituto, los niños aprendían sobre animales y su preservación, una semilla que Lupita se esforzaba en plantar, y poco a poco las mujeres que entraron se agacharon y salieron con la barbilla en alto. Era un lugar donde el dolor tenía nombre, pero también la curación, donde ninguna historia era demasiado pequeña para escucharse, y donde el uniforme azul colgado en la pared principal ya no era símbolo de sumisión, sino de resistencia. Pero mientras todo florecía, una sombra persistía en el entorno. Los periódicos anunciaron que Renata había sido vista en Guadalajara, luego en Tijuana. Nada confirmado. No se han hecho detenciones. Y entonces, una noche, cuando Lupita organizaba donaciones sola en el almacén del instituto, la luz parpadeó 3 veces. Un ruido de una puerta arrastrándose resonó en la calle, y en medio del papeleo encontró un sobre sin remitente. Dentro, una foto. Era ella con Mateo, el día de la investidura. Detrás de la imagen, solo una frase escrita con bolígrafo rojo. Sigues en mi punto de mira. ¿Qué podría hacer Renata ahora que lo había perdido todo? Excepto por el odio, la ciudad parecía seguir su ritmo. Los cuernos llenaban las mañanas.
Los niños jugaban en el patio del Instituto Lupita Duarte y las noticias empezaban a tratar la historia como pasado. Pero Lupita lo sabía, lo sentía. Ciertas amenazas no hacen ruido, respiran en la oscuridad. En la puerta, el antiguo cocinero del instituto comentó: «Cada noche pasa un coche negro por aquí. Simplemente se queda quieto con las ventanas cerradas». Al principio parecía paranoia, coincidencia, pero los empleados empezaron a informar de llamadas silenciosas siempre al mismo tiempo. Una de ellas juró haber visto a un hombre haciendo fotos de la fachada con el móvil escondido en el bolsillo. El clima ha cambiado. La alegría se convirtió en vigilancia. Las risas de los niños continuaban, pero tras los ojos de los cuidadores había un nuevo miedo, el miedo a que algo estuviera a punto de volver a pasar. En una mañana calurosa, Lupita salió de casa a las 5:30. Había dormido mal. En el buzón, un sobre beige sin remitente con solo una foto dentro. Era ella y su hermana Carmen en el jardín tomando café. Detrás de la imagen, garabateada con pintura roja, una sola frase: «Solo ganaste la primera ronda». Se le quedaron las manos heladas. El corazón, que ya conocía el tono de la amenaza, empezó a latir más despacio, como si el cuerpo pidiera calma para pensar. No dijo nada en el instituto ese día. Simplemente entró, cerró la foto en un cajón y fue a la habitación donde guardaba los documentos del proyecto. Sacó su móvil y llamó a Ignacio. La voz del millonario fue profunda, directa. «¿Tú también lo conseguiste?». Abrió mucho los ojos. «¿También?». Ignacio explicó que desde el escándalo le habían amenazado de forma discreta. Mensajes codificados, filtrándose expedientes antiguos de la empresa. Fuentes internas dijeron que Renata había cruzado la frontera hacia el estado de Sonora con la ayuda de contactos de la época de su padre, el exgobernador. La policía no tenía pistas concretas, las autoridades estaban bajo investigación, pero nada se movía. Lupita entendió, en silencio, lo que significaba eso. Renata tenía poder y una sed de venganza. Durante esa semana se enviaron refuerzos en el instituto. Cámaras nuevas, sensores, cerraduras, pero ningún aparato de seguridad sustituyó la alerta instintiva. Lupita caminaba de forma diferente, tranquila, la cara más firme, pero dentro un terremoto de recuerdos. El jardín de la mansión, el grito de Mateo, la tela de la serpiente, y ahora un veneno invisible que se extendió por las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. A media tarde, mientras organizaba los juguetes donados, sintió el peso de la soledad. No soledad física, tenía gente agradecida a su alrededor, buena gente, pero la soledad de quienes saben demasiado, de aquellos que llevan en sus manos pruebas, verdades, cicatrices y amenazas. Fue allí, con el sol entrando por la ventana e iluminando las cajas de peluche a su alrededor, donde pensó: hay momentos en que la vida nos pone delante del mismo peligro, solo que disfrazado. Y es entonces cuando tenemos que recordar quiénes fuimos una vez y quién decidimos ser. Si sientes esta historia latiendo en lo más profundo de tu pecho, como si algo de ella ya te hubiera pasado a ti o a alguien a quien quieres, quédate conmigo, porque lo que está por venir demostrará que incluso los más callados pueden explotar, y que incluso aquellos que parecen derrotados conservan su última carta. Lupita empezó a actuar con inteligencia. Llamó a Ezequiel, el viejo jardinero que ahora cuidaba del pequeño jardín del instituto. Le pidió que observara cualquier movimiento extraño en los alrededores. Creó códigos con los empleados, un timbre telefónico que significaba alerta, una cortina corrida que indicaba peligro. Sin pánico, solo atención. Carmen, su hermana, fue llevada por Ignacio a un lugar más seguro, bajo vigilancia. A Mateo le prohibieron salir solo. Todo estaba resuelto, todo era miedo.
En una noche lluviosa y húmeda de miércoles, una carta fue dejada en la puerta lateral del instituto. No había nombre, ni sello, ni destinatario, solo una hoja mecanografiada con el siguiente texto. Puedes intentar esconderte tras tus buenas acciones, pero yo aún te veo. Cuando la máscara cae, el veneno gotea. Era Renata, solo podía ser. Lupita cerró los ojos, respiró hondo y, por primera vez en días, sonrió. Una pequeña sonrisa discreta en la comisura de los labios. Porque en ese momento se dio cuenta. Renata ya no actuaba con inteligencia. Estaba actuando enfadado. Y la ira hace ruido. La ira comete errores. Y lo que Renata no sabía era que Lupita ya iba un paso por delante, porque había algo que aún no se había revelado. Un detalle de la grabación, una información crucial, algo que por fin pudiera poner fin a todo. ¿Pero escucharía el mundo esta vez? ¿O el veneno aún encontraría la forma de escapar por la grieta? La tormenta de esa noche parecía un presagio. Relámpagos cruzaban el cielo de Coyoacán como advertencia, y los árboles, agitados por el viento, danzaban en desesperación. Dentro del instituto, el sonido de la lluvia golpeando el tejado ahogaba las risas de los niños, viendo una película antigua en la sala común. Lupita pasó por los pasillos con una linterna en la mano, comprobando cada cerradura, cada ventana. El instinto estaba en alerta. Era como si algo dentro de ella dijera, no bajes la guardia. A las 21:17 se apagó la luz. Una grieta seca, pitch. Y antes de que pudiera llegar a la consola eléctrica, el sonido de cristales rotos estalló en la cafetería. 2 hombres encapuchados irrumpieron en el instituto a toda prisa. Uno de ellos echó gasolina a una de las archivadoras. El otro avanzó hacia la planta superior, donde estaban los niños. Lupita no pensó. Gritó a todos que corrieran hacia el ala trasera, donde había una puerta de seguridad. Empujó a los niños con su propio cuerpo, cerró la puerta desde dentro y se interpuso entre ellos y el peligro. Uno de los invasores intentó alcanzarla, pero ella agarró un extintor y lo lanzó con fuerza contra el suelo, haciendo que el polvo blanco invadiera el entorno. Se retiraron, tosiendo, confundidos. La sirena de policía, a lo lejos, empezó a crecer. Los hombres huyeron por la parte trasera, dejando solo caos y 2 pasarelas. En el suelo, un teléfono móvil parcialmente quemado. Al lado, una nota. Papel blanco, mojado por la lluvia que entraba por la ventana rota. La letra era fina, marcada, escrita con ira. No todo lo que arde deja de existir. A veces es en las cenizas donde respira la venganza. Lupita tembló. No de miedo, de indignación. Abrazó a uno de los niños, le limpió la cara con el puño y dijo en voz baja, «No ganarán, aquí no, ya no». Llegó la policía, la prensa también. Las cámaras grabaron los daños, pero lo que más llamó la atención fue la forma en que los vecinos se agolpaban en la puerta del instituto. Gente sencilla, gente que conocía a Lupita de lejos. Antiguos empleados de la mansión del Valle aparecieron con mantas. Antiguos pacientes del ala social del instituto trajeron comida. Los propietarios de panaderías de la región ofrecían café. Los periodistas, que antes solo querían titulares, ahora pidieron espacio para contar toda la historia. México se despertó con imágenes de una mujer con uniforme azul, manchada de hollín, sosteniendo a un niño en brazos y diciendo, «Por mucho que intentes apagarlo, la luz vuelve, siempre vuelve». Y cuando le preguntaron si no tenía miedo de continuar, miró directamente a la cámara y respondió con una calma que dolió. «Tengo miedo, pero el valor es hacerlo incluso con miedo». Fue allí, aquella noche empapada y marcada por la violencia, donde algo cambió. El país, que antes veía a Lupita como una limpiadora heroica, ahora veía a un líder, no por estatus, pero por ejemplo, porque mientras muchos se escondían tras cargos y apellidos, ella permanecía en primera línea.
protegiendo a quienes nunca tuvieron voz. Al día siguiente, el hashtag Lupita não está sozinha dominó las cadenas. Artistas, activistas, gente corriente se han unido en cadenas de apoyo. Las donaciones se triplicaron. Llegaron voluntarios de otros estados. La policía, bajo presión, intensificó la búsqueda. Ignacio, conmocionado, contactó directamente con la Fiscalía General del país. Se solicitó una orden internacional de detención. La historia ahora no era solo de Lupita, pertenecía a todos los que alguna vez habían sido amenazados por atreverse a resistirse. Y allí, entre cajas de donaciones y paredes manchadas de humo, Lupita volvió a sonreír. Una sonrisa cansada, pero sincera. Porque a veces es el día en que todo parece a punto de venirse abajo, que descubramos dónde reside realmente la fuerza. Pero lo que no imaginaba es que Renata estaba más unida que nunca, y que el siguiente golpe no llegaría a manos de un desconocido, pero de alguien en quien consideraba digno de confianza, quien, entre los suyos, aún llevaba veneno en los ojos. La sala estaba llena. En la entrada del edificio, los periodistas se apresuraban por el espacio, micrófonos alzados como lanzas, cámaras apuntando a la mujer con el pelo recogido, ropa sencilla y ojos firmes que cruzaban los pasillos sin bajar la cabeza. Lupita caminaba despacio, pero cada paso suyo parecía cargar con el peso de miles de pasos silenciosos, de voces que nunca se oían, de mujeres que un día tragaron sus lágrimas para seguir limpiando el mundo de los demás. Llegó a la sala sin maquillaje, sin sus propios abogados, sin aplausos, pero con la dignidad de quien sabe exactamente quién es. Y eso fue suficiente. Al otro lado, Renata Zamudio, pelo suelto, maquillaje impecable, manos temblorosas sujetando la bufanda. Parecía demacrada, pero seguía siendo teatral. Había pasado meses escondida, según la Fiscalía, en una lujosa casa en el campo de Jalisco, protegida por los antiguos contactos de su padre. Ahora, extraditada, se enfrentó al tribunal como acusada principal, pero acusada de intento de asesinato, asociación criminal y obstrucción a la justicia. Toda la sala contuvo la respiración. Ignacio del Valle, antes ausente, estaba ahora allí, sentado en primera fila entre abogados y familiares, con la mirada fija en Renata, no con ira, sino con asombro, como si aún no entendiera cómo alguien que dormía a su lado había podido planear algo tan cruel. La fiscal comenzó su discurso con firmeza. Mostró las grabaciones de seguridad. Mostraba el intercambio de mensajes entre Renata y Damián, rescatados del teléfono móvil quemado. Leyó la nota que dejaron en el instituto tras el ataque. Mostró la foto de Lupita y Carmen con la amenaza escrita a mano. Presentó los testimonios de antiguos empleados de la mansión, el cocinero, el jardinero e incluso voluntarios del instituto. El enigma era claro. Esto no fue un accidente. Había sido un plan premeditado. Cuando llegó el turno de Renata de defenderse, su estrategia fue el melodrama. Dijo que era frágil, que sufría trastornos emocionales, que amaba al chico como si fuera suyo. Exclamó. Acusó a Lupita de manipulación. Dijo que la señora de la limpieza quería atención, pero cada lágrima suya parecía más ensayada que la anterior. El público en la sala no reaccionó. El silencio fue más cortante que cualquier respuesta. Fue entonces cuando llamaron a Lupita. Subió al púlpito con la misma calma con la que una vez recogía platos en el salón de baile de esa mansión. El juez le ofreció un vaso de agua. Ella se negó con un asentimiento. Ajustó el micrófono con manos firmes y comenzó. No he venido aquí a acusar. He venido a decir la verdad. Cuando entré en esa casa, hace 2 años, entré a limpiar. Suelos limpios, vasos limpios. Pero nadie me preguntó qué había visto, y lo vi todo. Vi al chico solo. Vio el miedo en los ojos del conductor. Vi la indiferencia de la señora Renata. Vi cuando apareció la serpiente, y vi que nadie se movía, solo yo.
no porque sea valiente, sino porque he perdido demasiada gente por quedarme callada. El tribunal escuchó sin pestañear. Algunas personas lloraron en silencio. Ignacio bajó la mirada, se movió. Lupita continuó. No salvé a Mateo porque fuera hijo del jefe. Lo salvé porque era un niño. Y los niños no merecen crecer con miedo. Y hoy solo quiero una cosa: justicia. No por mí, pero por todas las demás Lupitas que aún llevan tela de suelo como escudo y silencio como protección. Que esta historia no termine aquí, que comience. Cuando terminó, no hubo aplausos, solo un silencio conmovido, pesado y respetuoso. La jueza, una mujer de pelo gris y voz firme, tardó unos minutos en anunciar la sentencia. Renata Zamudio fue condenada a 12 años de prisión bajo un régimen cerrado. El salón permaneció en silencio. Nadie celebró, porque allí la victoria no fue ruidosa. Era justo. Al salir, Ignacio se acercó a Lupita. Tenía los ojos llorosos, sin afeitar, y una expresión rota. Extendió los brazos sin decir nada. Ella dudó un segundo y luego le abrazó. No era perdón, era el final. En el pasillo, entre cámaras apagadas y pasillos silenciosos, Mateo corrió hacia ella con los brazos abiertos y una voz dulce. «¡Has ganado, tía!». Y entonces la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo, aunque aún fuera tan pequeño. En ese momento, Lupita cerró los ojos. Y lo sabía. El mal puede incluso gritar, pero el bien se transforma, cambia el entorno, las personas, los destinos, y aunque llega en silencio, su eco dura para siempre. Pero algo seguía flotando en el aire, algo que ni siquiera el sistema judicial podía controlar, porque el dolor a veces deja huellas invisibles, y no todas las serpientes se arrastran. Algunos caminan erguidos, ocultos, esperando una nueva oportunidad para atacar. Y ahora, ¿quién sería el próximo objetivo del veneno que aún no se ha secado? Lupita ahora camina por las calles con el mismo uniforme azul que la acompañó en los días de silencio. Pero ahora, cada paso suyo va acompañado de miradas que la reconocen, no por fama, sino por respeto. La pequeña iglesia del barrio sigue recibiendo sus oraciones. Su hermana sigue siendo cuidada con cariño, y el instituto que lleva su nombre ya ha abierto 3 unidades más en el interior de México. Mateo, con los ojos brillando con el futuro, se aferra a los libros como alguien que sostiene el mundo, y repite la frase que una vez escuchó de ella: ser valiente no es tener miedo, es actuar incluso temblando. Ignacio dejó los números y los contratos para aprender a escuchar, a preocuparse, a ser padre. Y Lupita, ahora vista, ahora recordada, ahora llamada por su nombre, no la muchacha, no la empleada, sigue con su vida sencilla, como si acabara de hacer lo correcto. Básicamente quizá era solo eso, una mujer asustada que decidió no huir. Y ahí es donde reside la fuerza de esta historia. Porque la verdadera transformación no proviene del poder, sino del coraje silencioso de quienes insisten en ser justos, incluso cuando todo el mundo elige guardar silencio. Que cada uno de nosotros, ante la injusticia, recuerde a Lupita, y que cuando nos llaman pequeños, respondemos con dignidad. Si sentiste que esta historia te latía fuerte en el pecho, gracias por venir aquí conmigo. Tu gusto es como un abrazo cálido para este canal que vive de historias reales. Apuntarse es como decir: guárdame un café para la próxima cita. Escribe en los comentarios de la ciudad que estás viendo. Será precioso saber dónde ha tocado el corazón esta historia. Y activa la campana, así que no la pierdes cuando vuelves a planchar el café, porque todavía hay muchas Lupitas por ahí. Historias de fortaleza, dolor y fe, esperando solo una mirada que vea. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.